Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Un gusto, La verdad, un gusto que estés acá con nosotros. Mío y muy contento de estar. Y la investigación de Néstor Espósito evocaba, yo no me quería meter, como bien recordaban ustedes dos, al caso de Felisa Micheli, ¿no? De lo que fue la ministra de Economía. Raro. Bueno, veremos qué dice el gobierno nacional. Pero por lo pronto, Néstor, el gobierno nacional envió a sus caras más conocidas a hacer un timbreo, algo que le dio muchísimo resultado en la campaña a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Lo repitieron ahora por el descenso que tuvo la imagen del presidente de la República a partir de los tarifazos, sobre todo en el caso del gas. Estuvieron el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en La Matanza. Se quejó Verónica Magario, la intendenta, que no la llamaron para de alguna manera hacerla partícipe de las demandas de los vecinos, básicamente porque es el territorio que gobierna Verónica Magario. Estuvo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en el barrio de Chacarita, y estuvo Pablo Abeluto en San Miguel, con el secretario general de la Presidencia, con Fernando de Andrés. Estuve hablando con algunos de ellos, Néstor, para saber cuál era el rebote de los vecinos, porque uno también tiene una idea que en la televisión o en los medios el reclamo, digamos, de los periodistas, nuestro, por lo menos las decisiones que nosotros, editoriales que nosotros transmitimos, son por ahí la de la gente y muchas veces no lo son. Ahora, te pregunto algo, Iván. Vos cuando hablas del timbreo, de este timbreo que, digamos, en la campaña es absolutamente diferente, porque en la campaña vos prometés y acá en realidad tenés que dar explicaciones. Exacto. Las características del timbreo fue hablar sobre qué, sobre las tarifas, sobre cómo estaba la gente, sobre cómo estaban tomando las medidas de gobierno. El gobierno lo publicitó, digo, en el buen sentido, lo explicó con la idea de vamos a ver las inquietudes de la gente. La realidad es que era, de alguna manera, un muestreo, un focus group territorial de cuáles eran los reclamos directos, porque en los sondeos que tiene el gobierno le habían dado un descenso muy importante en la imagen, concretamente el tarifazo, ¿no? Esa era un poco la idea de mostrarle a la sociedad que el gobierno está también preocupado por eso. En general, ¿qué se decía con esto, Néstor, durante la campaña y se volvió a repetir ahora? Bueno, que el timbreo tenía alguna cosa medio... estoy tratando de buscar una palabra más amable que no sea armada, pero... Trata de ser amable. Es eso lo que siempre se ha dicho sobre estos timbreos. ¿Por qué? Obviamente porque vos, si no tenés, podés tener un martes 13, estás con una cámara o con una cámara de filmador, una cámara de fotos, y cuando salís, la recepción del vecino de La Matanza, Almirante Brown, de San Miguel o de la Ciudad de Buenos Aires no es tan buena como a vos te serviría. Supongamos que eso fuera así, démosle a los detractores del gobierno a la derecha en este sentido, que fuera armado. También es cierto que en esas recorridas que tenés, los vecinos salen. Y eso ya difícilmente se ha armado, con lo cual ahí el gobierno puede tener un termómetro social de cómo está la cosa. Lo que me contaban a mí distintos funcionarios que fueron a hacer este timbreo es un rechazo muy importante a la forma en la que se implementó el tarifazo en el gas. Sí penetró en la sociedad, según me decían a mí desde el PRO, el discurso de algo había que hacer, porque con las tarifas en el nivel en el que estaban no podíamos seguir. Esto es una discusión que alguna vez Mario Quintana, Gustavo Lopetegui o el propio Aranguren van a tener que dar y decir, bueno, supongamos que no era así, pero tampoco era como el gobierno anterior lo decía. Bueno, ¿cómo era? ¿Por qué el aumento? ¿Qué aumento? ¿Basado en qué estudio técnico? Esto es lo que todavía no se mostró y no mostró el gobierno, y tampoco mostró la oposición, ni el Frente para la Victoria, ni el Frente Renovador, en esta cosa de oposición responsable, digamos, que acompaña las medidas del gobierno. Eso no está claro todavía. Pero sí lo que recibió el PRO en la recorrida también, y esto de alguna manera dándole la derecha a la comunicación política del gobierno, era el tema, lo que hablaban ustedes recién, la guita que se vio de los funcionarios revoleando bolsos o ahora en bolsos en la caja, la plata mala vida, no la declarada naturalmente, porque no tiene por qué hacerlo, la plata mala vida, que se devuelva. El discurso que ha penetrado en la sociedad, según me decía mi gente del gobierno, es a nosotros nos masacraron con el tema de tarifas y con el tema gas. Ahora, también está el tema de, que técnicamente se llama la extinción de dominio, que es lo que se está tratando en la Cámara de Senadores, se va a tratar próximamente, que es la plata que se robó que se devuelva. Hay una lógica, sí, Néstor. Mira, yo te voy a decir una cosa respecto de la cuestión de la corrupción en la política. En los últimos 30 años, yo, como mucha gente,
yo te diría que el 90% de los argentinos hemos visto corrupción en la política de todos los colores y en todos los lugares. No hay lugar de la República Argentina, no hay rincón de la República Argentina donde la corrupción política no haya llegado. Que un concejal, que un intendente, que un diputado, que un senador, todos han robado, más o menos. No quiero decir absolutamente todos, pero digo, la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la política, vos lo ves. Vos ves cómo vivían antes y ves cómo viven ahora. Pero no solamente los funcionarios a los que se les puede achacar algo del gobierno anterior, sino en general vos lo ves. Entonces, me parece que lo que plantea el gobierno está muy bien, y esto probablemente debería ser algo que deberían los propios políticos, de todos los partidos, ponerlo sobre la mesa, esta cuestión de que haya una refundación de la política, porque si no va a volver el que se vayan todos. Exacto. De hecho, yo creo que el camino y el riesgo, Néstor, es ese. Mirá, a mí me parece más, y me parece muy saludable este tipo de discusiones, que son más los políticos, y por ahí es antipático decirlo, que no roban, pero son mucho más publicitados los que sí roban. Te doy un ejemplo de cada espacio político, ¿no? Para dar nombres propios y no hablar en el aire y hacerme cargo de lo que estoy diciendo. El caso, por ejemplo, de, pongamos el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ¿no? O de Axel Kicillof. Dos dirigentes del Frente para la Victoria que, o incluso de Alberto Fernández, que mucho se habló de Alberto Fernández del Frente Renovador. Dirigentes que se fueron con la misma cantidad de guita que en la que asumieron, que en la que se fueron o con menos patrimonio. Y que no han tenido denuncias de corrupción, por darte un caso. Sí. Dirigentes en el gobierno nacional, en el de Mauricio Macri, que han tenido una historia política previa y que no han tenido denuncias de corrupción. El caso, por ejemplo, del jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, un dirigente, o de Emilio Monzó, dirigentes políticos del PRO sin denuncia de corrupción. Y así te podría enumerar el caso de Margarita Stolbizer. Sí. Igualmente te voy a decir algo. Sí. A ver, está bien, a veces se confunde la palabra robo con el tema del gasto de la política. Sí. Hay tipos que, viviendo de la política, tienen... Hablemos de diputados. Sí, sí. ¿Querés hablar de diputados? Adelante. Tienen auto con chofer, ¿sí? Que los siga a todos lados. Tienen custodia. Tienen pasajes gratis que nunca usan y que los canjean. Ya no se puede hacer. Eso se hacía muchísimo y ya no se puede pero hasta hace poco se hacía. Exacto, hasta hace muy poco se hacía. Hasta hace poco se hacía. Bueno, cobran muchísimo dinero, una fortuna, y ni siquiera se va al Congreso. Ahora, vos me decís, ¿qué querés? ¿Paralizar el Congreso? ¿Sos un antidemocrático? No, lo que yo estoy diciendo es que la política... En algún sentido también los políticos tienen que empezar a hacer un sinceramiento sobre la guita que se fuman, sobre la que se fuman todos los meses. Intendentes que vos los ves y que están secretario, secretaria, custodio, ceremonial. Viejo, pará. ¿No ven la billetera? Mirá, esto que yo tengo. Sí. Esperá, déjame encontrarla. Esto que yo tengo, no lo ven. Por 4 años lo tiran y no lo ven más. No usan tarjeta de crédito, no usan efectivo, no usan nada. ¿Por qué? Porque lo pagamos todos nosotros. Bueno, el tema, ahí la cuestión es, en el caso, por ejemplo, de los diputados, ¿no? Los diputados tienen viáticos, los diputados tienen asesores y demás, que son cuestiones que están decididas institucionalmente. Sí. Lo que se podría hacer, en el caso de que esa discusión llegue, es una reforma política. Yo te digo un punto sobre cuando trabajé en el Congreso, te cuento algo. Sí. Yo cuando trabajé en el Congreso como asesor, en un momento, breve, duré 1 mes y medio porque me fui, porque todo lo que vi me pareció asqueroso. Levantaban el teléfono y decía, che, escúchame, esta noche tengo un cumpleaños de fulanito de tal. Le gusta mucho la corbata, estas, daban marca. Andá y comprame. Sí, andá y comprarla. Sí, me da la plata, le decía a la secretaria, pagalo de los gastos. De acá de los gastos. Caja chica. La caja chica. ¿Sabés quién es la caja chica? ¿Quién garpa la caja chica? Sí, claro. Nosotros. Sí. Bueno, hace poco salió en redes, no se vio mucho, que en un ministerio se pagaban cajas de sushi, alimentos, almuerzos con caja chica. Pero yo te digo algo, eso es en general lo que genera más bronca. ¿Por qué? Porque es palpable. Vos decís, escúchame, yo pago los impuestos y con mi plata está comprando un regalo a un amigo, un diputado. Está bien, pero no te cambia la vida. Te digo un caso... Sí, pero millones de eso o cientos de miles de casos de eso que pasan todos los días, sí te termina cambiando la vida. Pero la discusión, por ejemplo, lo decía Hugo Alconada en el diario La Nación, ¿no? Decía, el financiamiento de las campañas, ¿no? Sí. Cada campaña, la del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Frente Cambiemos, salió más o menos 1.000 millones de pesos, decía Hugo Alconada en La Nación. Obviamente está declarado menos de un 10% de eso. El PRO tenía como cabeza de recaudación
a una jubilada que no estaba ni enterada de que existía ese comité recaudador y de que ella estaba al frente y nunca había firmado nada. No es exclusivo del gobierno nacional, no. De ninguna manera. Lo que quiero decir es, las discusiones me parece que son más esto, de fondo, reformas impositivas, reformas de la financiación de las campañas, si querés reformas institucionales en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Nación, sí. en los ministerios, en la justicia, sí. Porque hay, perdóname, vamos a un punto, los jueces no pagan ganancias. Ahora salió en la tapa de Página 12 de hoy que hay un beneficio que le va a dar la aerolínea de bandera a los supremos, al presidente de la Corte y al resto del tribunal, para que viajen gratis en primera clase. Y después, eso que en otros países sería considerado dádiva, son los que tienen que juzgar por corrupción o no corrupción a los funcionarios públicos. Eso no se puede hacer, te lo digo desde ya. Eso sí lo va a hacer el gobierno. Si el gobierno va a hacer eso, es una locura y los jueces tampoco lo pueden aceptar. Porque eso sí es dádiva. Eso es dádiva lisa y llanamente. Si vos vas a viajar en Aerolíneas Argentinas, que la aerolínea argentina, la presidenta de Aerolíneas Argentina la puso el gobierno. Isela Constantini, que era General Bueno, perfecto. Yo estuve con ella hace poco, no tengo absolutamente nada que objetar. Pero si Aerolíneas Argentinas le va a dar a los jueces de la Corte Suprema pasajes en primera gratis, la verdad, lisa y llanamente es una dádiva eso. Bueno, habrá que ver cómo se termina resolviendo eso, pero es un tema del día. Lo que te decía, volviendo al tema timbreo, es esto, cómo penetró, y a mí me parece que es un triunfo de alguna manera del gobierno o de los sectores de comunicación que son cercanos al gobierno, el tema de devuelvan la guita, ¿no? Esto de, bueno, el caso de José López fue el más emblemático de todos. Ahora, habría que explicar algo, lo decía Rafael Correa en una cadena nacional ayer, ¿no? Decía que con la plata, esto justo parece que uno lo toma porque ocurrió en Argentina con el presidente de la Nación. La verdad no es culpa mía que el presidente de la Nación tenga dinero no declarado en un paraíso fiscal. Lo que decía Rafael Correa en una cuenta que calculo que habrá hecho los equipos técnicos del gobierno de Ecuador era, sí. Quienes tienen bienes de cualquier tipo, capitales, no declarados en paraísos fiscales, pagaran el impuesto a la renta que se tiene que pagar, o sea, los impuestos vinculados a la evasión impositiva, 32 millones de personas en Latinoamérica podrían salir de la pobreza. ¿Viste cuando se dice, yo leía hoy que Florencia Kirchner con la plata que tenía declarada, pero con la plata que tenía podría haber pagado 18.900 facturas de gas, salió hoy en el diario La Nación, o que se decía cuántos hospitales se podrían haber hecho con la plata de José López? Bueno, con el dinero no declarado de quienes tienen plata en paraísos fiscales, 32 millones de personas, según Rafael Correa, podrían salir de la pobreza. ¿A qué me refiero con esto? Con reformas impositivas, reformas en términos de el financiamiento de la campaña y demás, es que la plata grande, nunca termina de ser auditada ni plausible. ¿Sabes lo que tienen que empezar a pensar los políticos? En algún sentido, ahí nosotros vamos a encontrar, me parece a mí, ¿no?, la solución a unos cuantos problemas que tenemos en la República Argentina, es que en la actividad pública, vos entras a la actividad pública, por más que te haya elegido el pueblo, con el objetivo de hacerte millonario o de pasarla mejor que lo que la pasabas antes cuando estabas en la actividad privada o cuando ni siquiera tenías laburo. Porque hay gente que dice, pero escúchame, pero si este tipo andaba en una Renoleta toda podrida y ahora anda en un auto 0 kilómetros, le cambió el... Seguro, en algún lugar de la República Argentina alguien que me está escuchando está diciendo, la verdad que tiene razón. Efectivamente. La verdad que tiene razón. Entonces me parece que por eso después el mundo se escandaliza cuando aparece Donald Trump. Después el mundo se escandaliza. ¿Pero por qué? Porque es un tipo que viene a romper el esquema de lo que significa la política tradicional y la guita que se fuman en cosas que vos decís, viajan las comitivas, viajan a un lado. No, es el gasto de la política. Bueno, está bien, pero digamos, la idea sería saber exactamente cuánto es el gasto de la política. Sí, cuando vos le pedís privaciones... ¿Cuánto es? Que me cuantifiquen cuánto es el gasto de la política. Cuando vos le pedís privaciones a la sociedad en términos, o más que privaciones, exigencias en términos de recortes de gastos, en términos de austeridad, en términos de entiendan que esto había que hacerlo, la señal desde el Estado Nacional debería ser la misma. Eso es cierto. Yo me acuerdo de Rafael Bielsa una vez me dijo, vos no podés pedir privaciones como dirigente político cuando vos tenés mucho. Claro. ¿No? Esa era un poco la lógica que me decía Rafael. Perdóname, yo lo que te quiero decir es esto, no sé qué...
los invito a ustedes también a que reflexionemos sobre todas estas cosas. Yo lo que digo es que si nosotros tenemos que pagar la factura de gas, porque en realidad había que hacerlo, había que hacer la reforma y todo lo demás. Bueno, muchachos, ¿por qué no hacen una reforma en el Congreso y se barren todos los autos estos que tienen con todos los choferes? No, que se queden, porque los choferes tienen que seguir trabajando, que los reubiquen en otra cosa, y se terminan los autos con chofer. Yo estaba viendo el otro día en la Casa Rosada, cuando entra, no entraban ministros solamente con chofer, entraban ministros, secretarios, amigos, subsecretarios, sí. Todos con auto con chofer. ¿Les corresponde? No. No, les corresponde legalmente, institucionalmente les corresponde. ¿A quién? A los secretarios y subsecretarios. Lo que yo entiendo que vos decís eso lo escribió alguien alguna vez. Bueno, claro, eso te digo. Eso lo escribió alguien alguna vez. Sí, ¿Por qué no van en bondi? Bueno, digo, claro. ¿por qué no van en subte los secretarios y los subsecretarios? Tienen que andar con auto con chofer. Y a mí me piden que yo pague la factura de gas porque en realidad tengo que hacer el ajuste. ¿Sabés que Pepe Mujica tiene una frase interesante que es, si les gustan tanto, lo dice en general, no lo dice por nadie en particular, dice, si a los empresarios que se meten en política, o mejor dicho, a los funcionarios que se meten en política para enriquecerse, les gusta tanto el dinero, que se dediquen a los negocios y no a la política. Dice en general Pepe Mujica que es uno de los presidentes en el mundo, te diría, de los pocos que puede tener consecuencia entre prosa y acto, digamos, ¿no? Era un tipo que siempre tuvo el mismo coche, vive en el mismo lugar e hizo un elogio de la austeridad y lo laburó en consecuencia, ¿no? Digo, a mí me parece que eso se va a dar, Néstor, que estas discusiones sobre las reformas institucionales, las discusiones sobre reformas institucionales y demás. Yo lo estoy esperando en la época de Alfonsín, que se igual te digo algo, por último y para cerrar esto. Si supongamos que son todos malos, ¿no? Supongo que el PRO es malo, el kirchnerismo es malo, el panperonismo es malo, el progresismo de Margarita Stolbizer es malo. ¿Quién nos gobierna? Gran Bonete, no sé. Gracias, Iván. Gracias a vos.